Hola, esto es Obvio Microbio, el podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, cuentos de microbiología, Semmelweis y el lavado de manos. Nos remontamos a Viena a mediados del siglo XIX, una de las capitales más importantes del mundo en esa época. Origen en ese lugar de grandes piezas de arte, musicales, centro de pensamiento filosófico y político. Y allí encontramos al Hospital General de Viena, donde morían grandes cantidades de mujeres que daban a luz. Muchas veces se decía que era porque Dios quería, porque los astros se organizaban de cierta manera, porque el clima no era el adecuado para dar a luz. Nadie le daba la importancia de la muerte de tantas mujeres que traían a la vida a un bebé. Estamos hablando de pleno siglo XIX, entre los años 1840 y 1850. Y allí, como decía Santiago, pues realmente algunas enfermedades se atribuían o al destino, o algún cambio mágico cósmico, o algún cambio en el ambiente, y realmente no se iba mucho más allá. Entonces, para los médicos de aquella época, era más o menos normal que se estuvieran muriendo esa cantidad de mujeres después de haber dado a luz. Y decían, no, hombre, eso es el designio de Dios, dejarlas que se mueran. No, eso es porque pues estamos de malas en este momento y hay un cambio en el ambiente en Viena. Dejémoslo así. Pero hubo un médico que se preocupó mucho más que sus colegas, el doctor Ignaz Semmelweis. Era tal la cantidad de mujeres que morían al dar a luz que se le decía que los hospitales eran casas de peste. Eran lugares de muerte donde las mujeres iban simplemente a tener su destino. Hasta que este húngaro descubrió o identificó un patrón. Él se dio cuenta que en los centros de parto donde atendían los estudiantes de medicina era casi el triple de muertes comparado con los lugares donde las parteras atendían a las mujeres. Él dijo, ok, estos estudiantes de medicina están correlacionados con el número de muertes de mujeres. Aquí hay alguna razón entonces a la causa de la muerte de las mujeres que dan a luz. Bueno, pero antes de todo eso, realmente Semmelweis, listo, se dio cuenta de ese patrón que realmente se están muriendo más mujeres en la sala donde estaban los estudiantes de medicina que donde estaban las parteras. Y de hecho que era algo irónico, porque en ese entonces también la medicina estaba surgiendo como una ciencia que trataba de mejorar o formalizar procedimientos que antes se hacían en casa o los hacían algunas personas curanderas o este tipo de personas. Entonces, él empezó a contarles a sus demás colegas como, venga, acá realmente pasa algo está pasando que está muy grave y que tenemos que hacer algo para esto. Pero los otros médicos no le creían mucho a Semmelweis, lo miraban así como con desconfianza. Sin embargo dijeron, venga, dejémonos de cosas, simplemente pongamos una comisión de expertos, entre comillas, para averiguar la causa de las muertes. Y empezaron a probar muchas posibles hipótesis, pero hipótesis de la época. Entonces hablaban que de pronto los estudiantes de medicina no eran tan cuidadosos con el cuidado de las pacientes como si lo eran las parturientas. Luego se dieron cuenta que realmente no. Luego dijeron, no, es que es una peste que está por ahí rondando en Viena y simplemente acá nos están llegando esas pacientes. Y realmente, como Semmelweis también les hizo caer en cuenta, era que básicamente las muertes se estaban dando en una sola de las salas del Hospital General, no en las demás. También incluso se llegó a probar o a tratar de probar la posibilidad de que fuera que las madres primerizas entraran más o menos como en una especie de pánico mortal
cuando veían a los sacerdotes circular por las salas de cirugía y las salas donde estaban los moribundos para dar la última bendición. ¿Cómo se llama eso? La extrema unción, ¿cierto? Sí. Entonces ahí básicamente pasaban los A ponerle los sacerdotes. santos óleos. Ajá, exactamente. Entonces pasaban los sacerdotes y tocaban una campana. Entonces, según los médicos de la época decían, eso es que la campana las llena de miedo y se mueren. Entonces, también probaron ese tipo de cosas que a la larga pues son supercherías que no llevaron a ninguna conclusión. Es que 1840 la ciencia aún todavía era muy incipiente, todavía no teníamos conocimiento de los microorganismos. Pasteur ya estaba empezando a trabajar algo, pero aún no tenía conclusiones. Entonces, claro, ¿cómo echarle la culpa a algo que desconocemos, algo que no vemos, algo que no sabemos ni siquiera que existe? Y luego imagínense para Semmelweis lo difícil que tuvo que haber sido decirle a los médicos, ustedes, que son los que están aquí intentando salvar vidas, pueden ser la causa de la muerte de todas esas mujeres que vienen aquí a la clínica a tener a sus hijos. Claramente fue muy complicado para él. Eso era una calumnia, un despropósito, un completo desastre. Una persona, además Semmelweis hay que recordar que él en esa época tenía algo así como unos 28 o 30 años. Era una persona muy pila, había llegado de su ciudad de origen, que hoy sería Budapest, a Viena, o sea, básicamente un extranjero diciéndoles cómo hacer su trabajo a los médicos de N años de atender pacientes. Eso era terrible para esos médicos. Y hubo un evento que empezó para que Semmelweis empezara a identificar la posible causa de la muerte de las mujeres, y es la muerte también de un colega de él que se cortó accidentalmente con un artefacto médico, con un escarpelo, que hoy voy a contar esta historia, pero parece irónico y parece alarmante, pero los médicos en esa época cuentan, pasaban el escarpelo por las botas como un barbero antes de utilizarlo en el paciente. Imagínense la cantidad de microorganismos que cogían del suelo pasándolo por ahí. Estos escarpelos accidentalmente rasgaron a uno de sus compañeros y su compañero murió. Y es que lo más interesante de esa muerte, de la muerte del doctor Koleschka, fue que el hombre tuvo los mismos síntomas, el mismo desenlace, la misma manifestación clínica de la enfermedad de las parturientas, de las mujeres que estaban dando a luz. Y eso fue lo que más llamó la atención de Semmelweis, ¿no? Por eso fue que él empieza a encontrar otra nueva asociación ahí. Claro, es que ahí él decía, pero un momentico, este hombre no acaba de dar a luz, claramente pues no es mujer, ahí algo está pasando porque no es de gratis que básicamente le dio la misma enfermedad al doctor Koleschka y a las mujeres que están dando a luz. Y entonces él se dio cuenta de eso que dice Santiago, el manejo de ciertos instrumentos quirúrgicos no era el más adecuado. Además, él también empezó a notar que había un patrón de comportamiento en la escuela de medicina, y era que en la mañana los estudiantes iban o a las salas de cirugía o a aprender sobre anatomía, sobre medicina, a las morgues donde abrían cadáveres, donde manipulaban cadáveres con esos mismos escalpelos, luego salían o a las salas de cirugía o luego salían a atender a las parturientas. Y como mucho, los estudiantes solamente se limpiaban así las manos sobre su bata. Para también luego, ya estaría asquerosa. Claramente, eso ni la bata del carnicero, pues. Entonces iban así, más o menos, solamente echándose una agüita a atender a las parturientas. Y como consecuencia, ¡boom!, la muerte de todas estas mujeres. Y viene la brillantez de este médico húngaro. Él dice, ok, probablemente se está transportando algo que no sabemos qué es, porque recuerden que en ese momento aún no sabemos que existen los microorganismos. Y dice, tal vez si utilizamos algún agente que elimine lo que estamos transportando, podamos evitar estas muertes. Ese algo puede ser algo tan elemental como el jabón. Y el agua. Y el agua. Y el agua, exacto. Semmelweis empezó a darse cuenta que las prácticas de higiene eran bastante malas.
Entonces, de hecho, y es Que es normal chistoso. para la época, ¿no? Porque Exacto. recordemos que en la época no era que la gente, y mucho menos en Europa, se bañara frecuentemente. No, para nosotros hoy es muy claro que hay que lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer y demás. Pero en esa época, y lo podemos ver inclusive en muchas representaciones de películas, la gente no se bañaba, iba al baño en letrinas, las condiciones de higiene no eran las más adecuadas. Claro, pero ahí, por ejemplo, digamos, el contexto del hospital hacía que el no lavarse las manos fuera aún más grave. Porque de hecho Semmelweis también se dio cuenta que las mujeres que daban a luz en sus casas e iban a recibir atención al hospital no desarrollaban con tanta frecuencia esta enfermedad, que luego se conocería como la fiebre puerperal o la sepsis puerperal. Entonces, Semmelweis dijo, algo tiene que cambiar y tenemos que mejorar nuestra forma de atender a nuestros pacientes y lo mínimo que podríamos hacer es lavarnos las manos. De hecho, él a esa especie de agente que él supuso que causaba estas muertes, luego lo llamó la putrefacción cadavérica. De hecho, es chistoso cómo la misma historia iba dando pistas de la importancia de los microorganismos en estas enfermedades. Esta putrefacción cadavérica desaparecía si el médico se lavaba las manos. Entonces empezó a decirle a sus compañeros, venga, lávese las manos antes de atender a esa señora. Venga, ¿por qué no se lava las manos con agua y con jabón y hágalo muy bien antes de ir a atender ese parto? El problema era que los médicos de Viena no le querían hacer mucho caso. Y tampoco era muy fácil la logística, porque dentro del hospital pues no había un montón de estaciones para lavarse las manos, tocaba casi que salir del hospital. En época de invierno pues el agua era supremamente fría, entonces la pereza, el escepticismo no facilitaba que su teoría fuera comprobada. Claramente fue una lucha de muchos años. No solamente él, hubo otros investigadores o otros médicos que en lugares distintos del mundo empezaron a ver ese mismo patrón y fueron olvidados, fueron ignorados por muchos años, no solamente por la época, hasta que más adelante podemos llegar ya despasado la mitad del siglo XIX, en 1667, encontramos a Joseph Lister, que empieza a probar las teorías de Pasteur que ya habían sido publicadas en la infección de heridas y comprueba que la infección de las heridas era causada por gérmenes. En esa época los llamábamos así o nos referimos a ellos como microorganismos, y toma más fuerza este sentido de lavarse las manos para atender a pacientes. Es que por aquella época se empezó a dar la explosión de la microbiología como tal, como una ciencia, que luego terminaría de concretarse con los estudios o con el trabajo de Louis Pasteur y de Robert Koch. Pero para eso ya faltaba un poco más de tiempo y por el momento al pobre Semmelweis lo dejaron en el olvido. Y pasó así igual con muchos otros científicos, esa es la historia de muchos en la historia. Pero también este descubrimiento de la asepsia en las prácticas médicas llevó al desarrollo de agentes químicos para desinfección. Claramente no podíamos pasteurizar, recuerden que el proceso de pasteurización es con calor, tejidos para poder hacer un procedimiento médico. Entonces empezaron a probar algunos agentes químicos que sirvieran como desinfectantes para eliminar los microorganismos que puedan causar alguna infección. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué estaba tan asociada a las muertes solamente estos casos de mujeres que iban a parir un hijo? Y ahí tiene que ver con el mismo proceso de dar a luz. Claro, estamos hablando por el momento de un parto vaginal. Resulta que en el canal vaginal, pues, viven muchos microorganismos. Y dependiendo también de las condiciones de cómo se dé el parto, el estado de salud de la madre y de pronto algún tipo de intervención médica, en algún momento puede que se generen pequeñas lesiones o pequeñas rupturas en donde básicamente esos son puertas para que puedan entrar los microorganismos. Y es así como de hecho se puede dar esta fiebre puerperal en una madre que está dando a luz. Eventualmente puede sufrir algunas lesiones y esas pequeñas lesiones son
la cabida que se le da al organismo a bacterias como Streptococcus agalacti o como Streptococcus pyogenes. El mismo Staphylococcus aureus. Sí, o quizás también otras bacterias que provienen incluso del tracto digestivo, como Escherichia coli, y pues básicamente dar la enfermedad de la fiebre puerperal. Lo más increíble es que esto empezó a pasar en 1840 y solamente hasta 1967, 1970 y pico, la CDC sacó los primeros lineamientos de lavado de manos en hospitales para hacer procedimientos médicos. Pasaron casi 100 años para que esta práctica higiénica tuviera la importancia que hoy conocemos y que ya para nosotros es supremamente rutinario. Claro está, no debemos llegar a los extremos. Sí, por supuesto, como ya les hemos contado en Obvio Microbio, por supuesto, estas prácticas de asepsia, estas prácticas de limpieza salvan vidas y pareciera que realmente fuera mentira o pareciera que lo obviáramos, que el lavarse las manos antes de comer, antes de cocinar, después de ir al baño, para nosotros es algo rutinario, pero en su momento salvaron vidas. Sin embargo, digamos que todas estas prácticas higiénicas pues deben hacerse con ese propósito fundamental y no mucho más allá, digamos, de la exageración con la limpieza, por así decirlo. Sin embargo, algo tan elemental y tan básico como lavarse las manos ha probado que salva vidas. Pasaron muchos años para que se diera el reconocimiento que merecía Semmelweis y muchos otros que siguieron después de él. Sus investigaciones hoy, o simplemente su lógica, su capacidad de razonar y de correlacionar eventos que tal vez parecieran cosa del destino, hoy han salvado muchas vidas y se han vuelto para nosotros el lavado de manos algo supremamente rutinario. En los procedimientos médicos en todos los hospitales del mundo es un paso obligatorio para entrar a una sala de cirugía. Se lo debemos hoy a Semmelweis. Seguramente hubiera sido otro si él no hubiera estado en la historia. Pero hoy agradecemos a él y hacemos un reconocimiento a todos los investigadores que en su momento fueron olvidados. Y es que esto es prueba un poco de la inmortalidad como tal de la ciencia y de las buenas ideas. El pobre Semmelweis terminó publicando un libro y el libro básicamente no fue leído por ningún médico de Viena en ese entonces, fue vilipendiado, el tipo pues perdió cualquier tipo de respeto que le tenían y lo dejaron ahí. Pero su idea prosperó, su idea se volvió inmortal y gracias a esa idea entendemos un poco más de cómo funcionan las enfermedades infecciosas y cómo desde lo más básico las podemos prevenir. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Tuvimos una semana de descanso por Semana Santa aquí en Colombia. Los esperamos en esta nueva tanda de cuentos de microbiología. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como Obvio Microbio 21 y nos siguen dejando sus comentarios. En Instagram también estamos muy pendientes de ustedes en @obiomicrobio 2021. Ahí pues cada día está creciendo más los oyentes, las personas que nos siguen y pues bueno, realmente también queremos saber a ustedes qué les interesa conocer sobre microbiología. Por el momento vamos a continuar con las historias de la microbiología, los cuentos de la microbiología, pero por supuesto queremos escucharlos y saber ustedes también qué quieren saber. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.